y así bienvenidos a Multiverse Budokai. Animaster se encuentra realizando otro test de color, en esta ocasión para el plano 8 del opening. El universo 2 fue el elegido. ¿Quién, yo? Nuestro artista coloreará los personajes más estrafalarios y extravagantes de Akira Toriyama. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Tras esta introducción, ¡vamos con Animaster! ¿Qué es el test de color? Si aún no lo saben, no pasa nada. En este canal abogamos por expandir nuestro conocimiento a otras personas acerca de la animación tradicional y retroalimentar a nuestros espectadores. Precisamente por ese motivo, lo repetiremos siempre que sea necesario. Por eso mismo, ya tenemos un vídeo donde explicamos brevemente ese proceso artístico en particular. Una vez hayan visto el vídeo que acabo de indicar, veremos a Animaster que, poniéndose su gorra de director, indica a otros miembros del equipo a través del test de color cuál será la iluminación de dicha escena. Con dicha herramienta, el director puede mostrar fácilmente el tipo de luz, la dirección de la luz, la intensidad de la luz, el tipo de sombra que se genera, entre otros muchos pequeños detalles importantes como el color de la ropa o del tono de piel. Al final, un proyecto animado que no utilice test de color durante su producción será como una silla de 3 patas. Sí, se aguantará por sí misma, pero a la que te sientes encima terminará cayendo por falta de soporte. Pero bueno, cambiando de tema para no ser funados, Señoras y señores, me funaron. vayamos a ver qué tiene que decirnos Animaster al respecto de su trabajo. ¿Qué tarea estoy realizando? Pues básicamente me encuentro haciendo el test de color de uno de los planos de Zack. Zack es un chico nuevo, amateur, que está empezando en Funimation y está realizando su primera tarea, que en este caso es un clean-up de Jaco del Universo 2 para el opening. Básicamente lo que yo me encuentro haciendo es proporcionando un test de color para que Zack luego pueda utilizar ese test de color para saber qué colores deberá usar para la tarea que está haciendo de clean-up del Jaco del Universo 2. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer la tarea? Bueno, aproximadamente unas 9 horas, ya que hay un montón de personajes en el Universo 2 y básicamente a algunos les tuve que redibujar la línea porque el dibujo no era el más adecuado. Así, de ese modo, conseguimos un estilo más parecido al estilo clásico de los 90. ¿Qué tal tu experiencia haciendo el test de color para ese plano? Pues la verdad fue bastante divertido, ya que los personajes del Universo 2 me encantan. Todos los personajes de Akira Toriyama es un universo que me parece bastante peculiar y me gusta bastante. Especialmente me gustó rediseñar a Sun Wukong porque nosotros no estamos haciendo exactamente el Sun Wukong del arte del Multiverse. Más bien estamos haciendo el estilo de Sun Wukong que se basa en el dibujo de Akira Toriyama para acercarnos un poquito al, digamos, al estilo de los 90. Por esa razón elegimos el Sun Wukong dibujado por Akira Toriyama como referencia. De todos modos lo hemos vestido con el ropaje que aparece en el Multiverse, a pesar de que el diseño es otro completamente distinto. La verdad es que hacer este Sun Wukong fue todo un reto. Como bien dice Animaster, desde Funimation y concretamente para el proyecto Multiverse Budokai, constantemente estamos autocorrigiéndonos y readaptando nuestro propio estilo para adaptarnos mejor a la estética de la serie que estamos emulando. Es por eso que Animaster corrige a su yo del pasado en pro de que Multiverse Budokai se vea idéntico a DBZ con animaciones originales hechas desde cero. Esa misma mentalidad es la que tratamos de esparcir en nuestro equipo para que el nivel artístico sea constante y no decaiga en exceso. Ya va siendo hora que haya más calidad en YouTube. Ya basta de animaciones poco trabajadas, poco construidas, poco referenciadas, poco intercaladas, poco corregidas y demasiado calcadas. Quizás hago feos dibujos, pero por lo menos no calco. ¿Qué es lo que más se te dificultó con esta tarea? Como comentaba antes, yo creo que fue rediseñar a Sun Wukong. Pensad que me tomó un rato, no fue tan rápido de hacer. Además fue complicado también dibujarle las gafas a Belzebub, eso también me tomó un tiempecito. Pero bueno, en general es complejo emular el estilo correcto de los 90, ya que no es nada sencillo en primer lugar. Pensad que los artistas de esa época eran monstruos comparados con nuestros artistas. La verdad que es que emular el nivel de esos artistas es un esfuerzo mayúsculo.
creo hablar por todos los animadores de nuestro equipo, que yo creo que se lo están trabajando un montón. Evidentemente, acercarse a monstruos de la animación como Akira Toriyama, Masaki Sato, Tadayoshi Yamamuro, Naotoshi Shida, Katsuyoshi Nakatsuru, entre otros grandes artistas, no es para nada sencillo. Es por ese mismo motivo que, desde una posición de admiración, nos gusta que nuestro nivel artístico se asemeje al suyo, a ver si así, imitando sus conductas, se nos pega algo de esa monstruosidad. No nos referimos a su consumo de bebidas energéticas debido al abundante exceso de trabajo de esta profesión. Animaster se refería a ser exigente en cuanto a la calidad visual y calidad estética de nuestro arte. Es más, esa admiración es la que nos mueve a cambiar el diseño de Son Wukong de Multiverse al Son Wukong de Akira Toriyama para que encaje mejor con la dirección de Multiverse Budokai. ¿Qué es lo que más te gusta a la hora de hacer test de color? Pues curiosamente no se trata de hacerlos, de realizarlos. Desde mi punto de vista, creo que compararlos es mucho más divertido, es mucho más interesante. Compararlos una vez están terminados. A menudo abro varios test de color, los comparo y trato de ver en qué cosas he fallado o en qué cosas yo creo que podría mejorar. Para mí es lo más satisfactorio de este trabajo, ver cómo vas avanzando con los temas de color y ver qué cosas se pueden cambiar bajo mi punto de vista. Comparar a veces es sano, como con los test de color, pero es sano siempre y cuando no se comparen a las personas, claro está. Ahora bien, personalmente creo que si Animaster tuviera que compararse conmigo, es evidente que necesitaría varios taburetes para llegar a mi altura, pero lo que sí está a la altura es tu resultado final del test de color. Creo que esta vez podría haberlo hecho un poco mejor, pero bueno, tampoco me desagrada el resultado final, así que bueno, por el momento consideraré que está terminado relativamente con un acabado aceptable. Aunque le veas varios defectos, para nosotros es un 10 de 10 y te estamos agradecidos por haberlo compartido con la audiencia de nuestro canal. Y a todos aquellos que también les haya gustado el resultado, hacednoslo saber en la caja de comentarios y con un like bien grande. Os esperamos, como de costumbre, el próximo sábado. Gracias una vez más por ver el vídeo. Si te ha gustado, puedes darle like y suscribirte para permanecer informado. También puedes apoyarnos en Patreon. De esta manera ayudarías mucho al proyecto. Sin más que decir, hasta la próxima.